Hola, soy Benjamín Busali y hablemos hoy sobre el inconsciente freudiano. Freud fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XX porque él introduce una teoría sumamente innovadora y además descubre algo que se ha mencionado en textos filosóficos, pero digamos nunca se ha elaborado una estructura y una funcionalidad con respecto al inconsciente, y Freud fue justamente lo que hizo. ¿Y qué es el inconsciente para Freud? Para Freud el inconsciente es algo que va más allá de nuestra conciencia. Es algo que no es visible para el ojo consciente. El inconsciente para Freud es donde, digamos, es este tipo de bolsa donde se almacenan estos recuerdos, estas vivencias, estas imágenes con las que crecemos desde la infancia. Y pues todas estas vivencias, todas estas experiencias nos terminan moldeando, formando de alguna manera, y esto que se forma, esto que se moldea, sería justamente esta esencia consciente. Y pues esta parte del inconsciente la podemos ver todos los días. De hecho, Freud lo describe muy bien en su libro Psicopatología de la vida cotidiana. Pero supongamos que el inconsciente, un ejemplo podría ser como este chico, este cantante, canta muy bonito, supongamos, y lleva toda su vida tratando de pues tener una escena muy importante frente a todo un público, no cantar sus canciones y tener un día maravilloso, digamos, frente a todo un espectáculo. Pero supongamos que por algún motivo llega ese día y Carlos, llamémosle Carlos, y Carlos no puede cantar por alguna razón. Le comenta a su tía: oye, tía, por alguna razón ahora he perdido como el deseo de cantar, o quizás estoy algo asustado por cantar, pero no entiendo, es algo que he esperado toda mi vida, ¿no? ¿Y qué es lo que contesta generalmente las personas? Porque así es esta ideología con la cual hemos crecido, ¿no? Que tenemos la capacidad y la voluntad para hacer todo lo que deseamos, ¿no? Pues ¿qué diría la tía? Vamos, Carlos, claro que se puede, nada más tienes que querer, Carlos, es cuestión de voluntad, ¿no? O también quizás cuando hay casos de depresión, ¿no? También es como: vamos, Carlos, hoy es un nuevo día, es un día soleado, vamos, tienes que querer, ¿no? El problema aquí es que pues no es una cuestión de querer, porque si quisiera, ¿no? Pues Carlos lo haría, ¿no? El problema es que no puede, hay algo que se lo impide, ¿no? Y justamente eso es lo que Freud nos explica, ¿no? Que hay algo más allá de nosotros, que está en nosotros, pero que no es nosotros. Y que esa cosa que no es nosotros opera a pesar de nosotros. Entonces, esto fue lo que Freud justamente introdujo a su teoría, y básicamente explica que pues no es tanto esta cuestión de voluntad como se cree, sino que hay otros mecanismos en la conciencia provenientes de el inconsciente que va formulando nuestras relaciones, que va formulando nuestra vida afectiva, nuestra vida amorosa, nuestros deseos, nuestros placeres, entre otras cosas. ¿Y cómo opera este inconsciente del que habla Freud? Pues Freud lo describe en dos instancias, digamos. Lo describe en primer lugar a través de la primera tópica, y él lo divide, digamos, en tres bloques. Sería la parte consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. A eso él le llama la primera tópica. Esta primera tópica se ve reformulada tiempo después por Freud, e introduce la segunda tópica, la cual él llama el yo,
el superyo y el inconsciente, el ello, perdón, y justamente estas estructuras psíquicas se ubican en diferentes posiciones. ¿A qué me refiero con esto? El yo formularía esta parte de la conciencia. Freud llama al yo que el yo se rige por algo llamado el principio de realidad. Este principio de realidad es, digamos, lo que conocemos como el mundo exterior. Y el inconsciente se guía, según Freud, por el principio del placer. O sea, la búsqueda del ser humano es esencialmente encontrar esta experiencia de placer que se tuvo en la infancia, y lograr buscarla, recuperarla si se quiere, en la adolescencia y en la adultez. Entonces, ¿qué sucede con la personalidad según Freud? Según Freud, lo que sucede es que hay un deseo inconsciente que se busca descargar en el mundo externo, pero debido al principio de realidad, recordemos que el principio de realidad es por el cual el yo se rige, ¿no? Esta pulsión, digamos, choca, si se quiere, contra la moral, los estándares y todo lo que el otro exige. Entonces, como este deseo inconsciente no puede satisfacerse, se genera un síntoma, un malestar, ¿sí? Y justamente cuando se genera este malestar, ahí es el trabajo del psicoanalista ver qué es lo que sucede con ese síntoma, qué se está inhibiendo en el sujeto, que se está neurotizando, se está enfermando. Hay algo que quiere salir, pero que no se le permite. Y como no se le permite, se forma un síntoma. Quiero hablarles un poco de esta parte. Está en el tomo 19 de Sigmund Freud, y él habla aquí en el yo y el ello de 1923 a 1925 sobre cómo opera el inconsciente y algunos temas importantes que estamos tocando ahora, y les voy a mencionar un poco lo que dice Freud. Estoy ubicado en la página 19 por si quieren acompañarme en la lectura. Menciona en el último párrafo: la consideración dinámica nos aportó la primera enmienda. La intelección estructural trae la segunda. Discernimos que lo inconsciente no coincide con lo reprimido. Sigue siendo correcto que todo reprimido es inconsciente, pero no todo inconsciente es, por serlo, reprimido. Entonces, ¿qué nos dice Freud aquí con esto? Nos está diciendo Freud que hay dos tipos de inconscientes. Digamos que está el inconsciente, ¿no? O sea, el inconsciente sería esta parte, este lugar específico, ¿no? Donde están todos estos recuerdos, emociones, vivencias, entre otras cosas. Entonces eso sería el inconsciente, pero también está lo inconsciente, o sea, lo que se encuentra dentro del inconsciente. Entonces, cuando Freud dice que no todo lo inconsciente es reprimido, a lo que se refiere es que constantemente, por decirlo de alguna manera, estamos almacenando cosas sin darnos cuenta de ello. O sea, el ser humano se enfoca en cosas muy específicas a través de los sentidos y de las experiencias sensoriales. Nos enfocamos en cosas muy específicas que van moldeando nuestra experiencia y nuestra percepción sobre todo lo que hay en el allá afuera. Entonces, Freud ubica que existen dos tipos de inconsciente justamente. ¿Y qué sucede con estas experiencias que los seres humanos vivimos y que después trasladamos a un síntoma, en el caso de las neurosis? Lo que sucede es que, en primer lugar, se almacenan en primer lugar, y desde la teoría freudiana, a través de los sentidos. Y quiero leerles otro párrafo con respecto a la parte sensorial, porque también es muy criticado Freud de que no incluía aspectos neurofisiológicos, y bueno, Freud era neurólogo, y de hecho introduce en una psicología para neurólogos, un libro que publicó, un texto publicado, muchos aspectos neurofisiológicos sobre la psicología.
Pero bueno, terminando ese paréntesis, quiero leerles esta parte sobre las percepciones. Y dice Freud: he ahí los dos sistemas, signos distintivos diversos que la referencia a la conciencia. Por tanto, la pregunta ¿cómo algo deviene consciente? ¿Se formularía más adecuadamente así? ¿Cómo algo deviene preconsciente? Y la respuesta sería: representación es palabra. Aquí Freud hace una señalación sumamente interesante. Él nos menciona básicamente que hay objetos en el mundo externo, ¿no? Y estos objetos van a traducirnos vivencias, van a traducirnos afectos, van a traducirnos emociones. Todo eso que el objeto nos transfiere a nuestra conciencia, recordemos, se va a formar ahora de manera inconsciente una representación de esa persona. Entonces tenemos el objeto externo como tal, tenemos el objeto interno, el que nosotros formulamos. Y para el psicoanálisis, ese objeto interno, esa imagen que se hizo de ese otro objeto, esa representación que se hizo del otro, es lo que en psicoanálisis llamamos realidad. Esa representación de la cosa, que también lo llama Freud, pero bueno, ese es otro tema. La representación de la cosa, la representación palabra, ¿no? Van a instaurarse en nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inconsciente, recuerden, siempre hablamos de que hay algo en ese inconsciente, algo almacenado desde el inconsciente freudiano. Entonces, cuando nos encontramos, por ejemplo, ¿no? Supongamos este ejemplo de Carlos, a lo mejor quizás Carlos en algún punto no haya tenido una vivencia en su infancia, quizás de mucha vergüenza, quizás, no sé, supongamos que se hizo pipí en el kinder o en la primaria, ¿no? Y cuando él es adolescente, supongamos que tiene 18 años y pues se le presenta esta oportunidad para cantar en frente de un público muy vasto, se inhibe y le da fobia poder presentarse como un cantante. Entonces aquí vemos cómo esta vivencia, esta experiencia traumática que tuvo Carlos, hizo una representación de los otros, ¿no? Entonces quizás él en su inconsciente tenga esta imagen de que él, cuando va a exponer algo que tiene que ver con él y que él hace, como la pipí, ¿no? Y él tenga que pasar por un episodio de vergüenza y de mucha culpa. Entonces, ¿qué es lo que hace la conciencia? Esta experiencia es intolerable. Entonces, el yo lo que va a hacer es tratar de evadir esta situación en la que Carlos se vería avergonzado y culpable por la experiencia que se tuvo en el allá y entonces está el deseo de Carlos por cantar, pero también está la defensa del principio de la realidad por parte del yo de no, este deseo no se puede cumplir porque si se cumple va a pasar lo que pasó en ese entonces, ¿no? Lo que está en el inconsciente, ¿no? Entonces se busca evadir esto y se genera un síntoma. El síntoma sería la fobia de Carlos de no poder cantar. Entonces, bueno, quiero dejar el video hasta ahí con esta primera parte de lo inconsciente. Voy a hacer otro video sobre este tema, obviamente es muy extenso, ¿no? Entonces se puede hacer mucho sobre este tema, pero creo que vimos una de las bases importantes del inconsciente. Y bueno, quiero abrir en este canal una parte de preguntas y respuestas muy interesante. Y bueno, quiero dejar el espacio para una pregunta más. Entonces,
Estas preguntas me las pueden mandar por Instagram, por YouTube, por correo, por lo que sea. Voy a abrir el espacio para una pregunta, quizás dos, si es una pregunta que quizás considere muy importante. Y bueno, dice Angélica. Hola Angélica. Dice: he intentado estar con muchos psicólogos y desafortunadamente nunca me han servido. Actualmente tengo muchos episodios de ansiedad y me recomendaron meditar, pero siento que no es suficiente. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias por tu pregunta, Angélica. Y bueno, desde mi punto de vista, la ansiedad siempre proviene de la angustia. La angustia básicamente es no saber qué esperar del otro. No saber qué esperar, no en el sentido de una persona, quizás sea no saber qué esperar de una persona, pero también quizás sea no saber qué esperar de un examen, quizás es no saber qué va a suceder. Y la ansiedad también se presenta, justamente tiene que ver mucho con lo que hablamos hoy. Hay algo que está generando angustia y eso te está generando ansiedad. Y la meditación es una manera maravillosa para poder encontrar tranquilidad y reducir el malestar. Sin embargo, digamos que tiene esta función como una sustancia, como un medicamento. Te va a funcionar, pero no completamente desde mi punto de vista. Lo que te sugeriría quizás hacer, ¿no? Sería quizás buscarte algún proceso psicoterapéutico, ¿no? De preferencia, si es esta cuestión de mucha ansiedad y que no encuentras el por qué, seguramente está inconsciente, buscar alguna psicoterapia psicoanalítica, un psicoanálisis o una psicoterapia psicodinámica. Cualquiera de esas tres yo te las recomendaría mucho. Y también que hicieras un esfuerzo, ¿no? Lo más que se pueda por tratar de ser honesta contigo y preguntarte qué es quizás lo que pueda estarte angustiando, qué es lo que te está generando ansiedad, y enfrentarlo un poco, observarlo, y también hablarlo es muy importante. Cuando la ansiedad se reduce o la angustia es porque se elaboró, en otras palabras es porque se habló, se puso en palabras, se puso en imágenes, y eso, el saber teníamos en esta situación de ansiedad es muy benéfico, justamente como con Carlos, ¿no? Con el ejemplo que puse de Carlos, el interpretar por qué Carlos no quiere, no puede presentarse ante un público y cantar, es lo que lo va a liberar justamente. Entonces yo te recomendaría buscar ayuda, sigue meditando, es muy bueno también, y bueno, esperar que puedas salir de esta angustia que mencionas. Entonces, muchas gracias a todos por el video, gracias Angélica por tu pregunta, y espero haberles pasado un momento grato de mucho conocimiento de estos temas que son sumamente interesantes. Y bueno, nos veremos hasta la próxima en el siguiente video. Nos vemos.